Muy bien, muy buenas noches. Soy Adriana Aristimuño, editora asociada de la revista Páginas. En nombre del editor y de los comités editoriales de la revista es un gusto y también un honor darles la bienvenida a este acto. Nuestra línea editorial se propone producir y compartir conocimientos sobre educación, convencidos de que la educación es un componente sustantivo de la vida de los países, motor y a la vez producto de la sociedad, conscientes también de los enormes desafíos que hoy se le presentan. Nos proponemos entonces contribuir a la expansión, reflexión y calidad del conocimiento en educación. En esa línea, desde el número anterior, presentado hace un año, nos propusimos producir algunos números temáticos que incluyan un dossier, es decir, un conjunto de artículos que se refieren a un tema concreto de la educación. Así hemos elegido temas que nos parecen ineludibles, tales como la educación media, la educación y la laicidad, y algunos próximos, como la formación docente, los procesos de cambio en educación y la educación superior. ¿Por qué nos interesa ahora expandir el conocimiento sobre un tema como la educación y la laicidad? Estamos convencidos de que se trata de un tema relevante y que toca los fundamentos mismos de la educación y, por tanto, de la vida social. Remite a preguntas fundamentales, tales como ¿qué es lícito enseñar? ¿Qué lugar ocupan los temas religiosos en la educación formal? ¿Es la educación religiosa una forma de educar en pluralidad y en tolerancia? Se trata de un tema actual, pero a la vez que refiere a debates memorables y apasionados, que han tenido lugar en la historia del pensamiento a escala universal y también a nivel nacional, en claustros universitarios, en tribunas y en escritos. Hace casi 10 años, en enero de 2004, la Academia Católica de Baviera invitó a un coloquio al teólogo y entonces cardenal Joseph Ratzinger y al filósofo también alemán Jürgen Habermas de la Escuela de Frankfurt para dar la visión que cada uno tenía sobre los fundamentos morales del Estado. Este encuentro dio lugar a uno de los intercambios de ideas más profundos en torno a este tema de los últimos años. Uno era el máximo exponente del pensamiento católico, mientras que el otro lo era de la visión laicista del Estado. Lo discutido en dicha ocasión se convirtió en un clásico ya, dialéctica de la secularización entre razón y religión. Y también constituye un ejemplo de diálogo fructífero, respetuoso y profundo entre posturas diferentes. Convocados a dialogar entonces sobre los fundamentos prepolíticos del Estado democrático de derecho, ambos se refieren al fenómeno de la secularización, fenómeno que está en la raíz de la sociedad uruguaya y por tanto de su educación, y a la vez coinciden en reconocer el valor de la postura contraria. Habermas en un pasaje expresa, y cito textual, si ambas posturas, la religiosa y la laica, conciben la secularización de la sociedad como un proceso de aprendizaje complementario, pueden entonces tomar en serio mutuamente sus aportaciones en temas públicos controvertidos, también desde un punto de vista cognitivo. Y concluye su participación con una reflexión que marca su enorme apertura a lo religioso. Dice Habermas, la neutralidad del poder estatal, que garantiza las mismas libertades éticas para todos los ciudadanos, es incompatible con la generalización política de una visión del mundo laicista. Los ciudadanos secularizados no pueden negar por principio a los conceptos religiosos su potencial de verdad, ni pueden negar a los conciudadanos creyentes su derecho a realizar aportaciones en lenguaje religioso a las discusiones públicas. Por su lado, el cardenal Ratzinger hace un planteo muy actual, proponiendo que la religión que es usada por la acción terrorista, por ejemplo, de pueblos oprimidos, se convierta en una fuerza negativa, pero también señala que la razón sin límites, característica de nuestro tiempo, cae en un exceso de hibris, de soberbia, visible en experimentos como la bomba atómica, la tentación de hacer el hombre perfecto, y concluye, yo hablaría de una correlación necesaria de razón y fe, de razón y religión, que están llamadas a depurarse y regenerarse recíprocamente, que se necesitan mutuamente y deben reconocer. Resulta significativo y simbólico que la presentación de esta revista la estemos realizando a pocos metros del lugar preciso donde el Papa Juan Pablo II, el único Papa que visitó el país en 2 oportunidades, pronunció su recordado mensaje al mundo de la cultura hace justo en estos días 25 años. Finalmente tengo el honor de presentar a los integrantes de la mesa, a quienes agradecemos muy especialmente su disposición y generosidad en formar parte de este acto. Es un orgullo como ciudadanos de este país
contar con 2 expresidentes de la República en la presentación de esta revista y que mucho tienen para decir sobre su tema central. También agradecemos que un colega de la Universidad Católica Argentina haya aceptado ser el editor invitado de la misma. Ellos son, y los nombro en el orden en que harán uso de la palabra, el profesor Carlos Torrendel, el presidente doctor Luis Alberto Lacalle y el presidente doctor Jorge Valle. El profesor Torrendel es graduado en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Católica Argentina, especialista por la Universidad de San Andrés, es candidato a doctor en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es profesor e investigador de política educativa en el Departamento de Educación de la UCA y también es docente en otras universidades. Sus temas de especialidad, en los que tiene numerosas publicaciones, son la teoría y la historia conceptual de la política educativa en la región, las relaciones contemporáneas entre sociedad civil, Estado y educación, y el desarrollo de la educación católica en América Latina. Si el tiempo nos lo permite, luego de la exposición de los 3, vamos a abrir un espacio para preguntas del público. Y luego de estas intervenciones y las posibles preguntas, el rector de la universidad, el padre Eduardo Casarotti, a quien también le agradecemos su presencia, cerrará el acto. Muchas gracias. Permítanme, antes de comenzar con mi breve intervención, manifestar mi gratitud y contarles por qué este momento tiene un sentido familiar y también uno humorístico caracterizado por un cierto sabor a revancha. Empecemos con los agradecimientos. Como simple profesor e investigador de una universidad, lo primero que quiero es agradecer el honor de formar parte de este panel y especialmente destacar la presencia de 2 expresidentes en un acto académico, que además se centra en las relaciones entre la educación y el mundo de lo laico y de lo religioso. Lamentablemente esta situación no solo no es habitual en la Argentina, sino que resulta casi impensable. Tal vez solo Alfonsín, más allá de que uno pudiera o no compartir sus opiniones, hubiera querido y podido integrar una mesa como esta, lo cual habla, y no poco, de los problemas culturales y políticos de nuestro país. Por otra parte, quiero agradecer especialmente la invitación de la Universidad Católica del Uruguay para editar el dossier, que es parte central del número que hoy se presenta. Es un acto de confianza y de enorme generosidad. Recuerdo que en el año 2007, cuando asumí el cargo de director del Departamento de Educación de la UCA, de la Pontificia Universidad Católica Argentina, una de mis primeras iniciativas fue venirme con otro profesor joven a Montevideo a conocer esta universidad para pensar qué podríamos hacer en conjunto entre ambas áreas de educación. Desde allí comenzó una relación muy fructífera que implicó el intercambio de profesores, proyectos de investigación conjuntos, el desarrollo de una diplomatura en evaluación del desempeño docente, presentaciones de libros, alguna medio escandalosa, con repercusiones periodísticas como la que hicimos con Pablo da Silveira. Siempre escándalo y Pablo da Silveira puede tener alguna relación, no siempre de ella, entre otras actividades. Quiero destacar que nos facilita mucho este intercambio la empresa Buquebus y especialmente su presidente Juan Carlos López Mena, aquí presente, a quien le agradecemos mucho su estadía aquí, y su responsable de Relaciones Institucionales en la Argentina, Jorge Stabols. Buquebus nos sigue acompañando desde el 2008 con su aporte permanente, algo poco habitual, y gracias a esta ayuda nuestro trabajo ha sido posible. Estas empresas, podríamos decir binacionales, son la clave también del fortalecimiento de nuestras relaciones, no solo económicas, como se puede ver en este caso. Con Adriana Aristimuño nos hicimos grandes amigos desde aquel momento. A ella y a su equipo le agradezco también su especial esfuerzo para que el día de hoy se desarrollara con la elegancia y excelencia a la que nos tiene acostumbrados. También entablamos una gran amistad con Pablo da Silveira, quien me enseñó, con una imagen muy clara, que más allá de nuestros países hay una nación rioplatense, que es también una unidad cultural de gran riqueza. También trabajamos en conjunto con Pedro Ravela, hoy director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ¿no? Y últimamente con el padre Julio Fernández Techera y con la decana Mónica Arzuaga, con quienes proyectamos nuevas iniciativas. Esto muestra con claridad la riqueza que se multiplica a partir de simples relaciones de personas, académicos e instituciones, con el respaldo de empresas con visión de largo plazo. Quisiera también destacar que en nuestra relación con Buquebus fue un nexo clave el embajador Bustillo, que en aquel tiempo estaba asignado en Buenos Aires y ahora se encuentra, si no me equivoco, en Madrid. Si no me equivoco. No la pasa mal.
O sea que también las embajadas, cumpliendo con estos roles aparentemente menores, brindan un servicio perdurable a la cultura y a la economía. Así se construyen los grandes países, no con megaestructuras discursivas, como a veces sucede en nuestra región. Permítame un breve instante para lo que denominé el momento familiar. Algunos de ustedes saben que mi tatarabuelo Juan Torrendel, de origen mallorquín, fue crítico, periodista y autor de obras teatrales, integrando el movimiento cultural y católico de principios del siglo XX en España primero y luego en esta región. En uno de sus viajes culturales a Sudamérica conoció en Montevideo a su futura esposa y se asentaron finalmente en Buenos Aires. De ellos desciende la familia Torrendel, que se afincó en ambas orillas del Río de la Plata. Mi bisabuelo Juan Carlos en Argentina y su hermano Horacio aquí hicieron su valioso aporte al desarrollo cultural y empresario de ambas naciones. Pero no solo ellos, sino también sus hijos. Quisiera destacar la presencia hoy de la afamada Chichito Torrendel, que en realidad no hace falta destacar, que ejerció la docencia aquí con casi todos probablemente, y en Buenos Aires también. Marcó generaciones de mujeres y realiza aún hoy una gran contribución a la cultura uruguaya. En fin, este breve relato hace al encuentro que tenemos hoy aquí porque evidencia los profundos lazos que nos unen, aunque los invisibilicemos con las noticias y problemas de coyuntura. Pero yo les mencioné recién que mi participación en este panel representa un momento humorístico, caracterizado por cierto sabor a revancha. Los casamientos entre uruguayos y argentinos en nuestra familia han sido y son recurrentes, así pasó también nuevamente con mis padres. Casi debo decir que tal vez corre más sangre uruguaya por mis venas que argentina, si es que eso existiera. Mi madre, Celia Raggio, es de Montevideo y cursó su primario precisamente en este edificio, en este colegio, hoy sede de la universidad. Bueno, lo de que cursó sería una manera de llamarlo. Algunas voces me relataron más bien que pululaba conversando y riendo por los pasillos, y las aulas con su entrañable amiga Cecilia Riet, mientras era protegida por mi abuelo Horacio, los tres aquí presentes. Finalmente el cuento concluye con su partida hacia otra escuela al finalizar el primario, gracias a un diagnóstico de principio de surmenage. Enfermedad paquetísima, si la hay, muy apropiada por otra parte para un colegio llamado Sacré-Cœur, pero de dudosa catadura científica en aquel momento. En fin, que su hijo mayor hoy esté sentado en este panel y en este edificio evidencia un retorno / revancha familiar, obviamente más que generoso por parte de la historia y quizás también de la providencia. Pasemos ahora a dedicarle unos minutos a la revista y al tema en cuestión. Voy a plantear algunas ideas muy breves para repensar este tema e iniciar el diálogo. Primero voy a referirme brevemente a la elaboración del dossier para que sepan cómo hemos trabajado. Felicito al comité editorial por pensar que este era un tema posible en la revista. A veces en educación estamos atados a propuestas operativas que son más discurso sobre la eficiencia pedagógica que verdadera promoción de la praxis. Agradezco a Leandro Delgado, el editor de la revista, su trato absolutamente profesional y su compromiso. También su paciencia frente a algunas demoras típicas, aunque gracias a Dios no fueron graves, propias de nuestra cultura latinoamericana. Se percibe con claridad cuando alguien cumple estas tareas sin mayor entusiasmo y cuando hay una verdadera dedicación. En Leandro percibí claramente esto último. Luego de la invitación a editar este dossier, procedí a inicios del año pasado a circular la convocatoria para presentar artículos en distintas redes de América Latina. Para mí la confección del dossier, como explico en la presentación, debía integrar artículos que respondieran a 3 criterios. El primero, tratar de no restringirnos a autores de Uruguay y Argentina con el objeto de mostrar cómo estas relaciones entre laicidad y educación están delineadas por locus, lugares diversos. El segundo criterio fue el de reunir artículos que respondieran a campos disciplinares diversos. Así pudimos integrar 3 perspectivas al menos, la filosófica, la sociológica y la histórica. Finalmente, el tercer criterio era tratar de receptar, escritos con diversas perspectivas teóricas sobre el tema. Por eso el dossier muestra diversas posturas que también enriquecen la mirada. Sinceramente considero que los 6 artículos seleccionados y evaluados por pares permiten reunir un conjunto muy ilustrativo del problema a partir del cruce de estos 3 criterios necesarios para no reducir los problemas de las relaciones entre laicidad y educación solo a alguna mirada parcial. Esta opción, por la hermenéutica plural en varios sentidos,
puede resultar obvia. No obstante, no es así en la práctica. No es habitual en muchas compilaciones sobre este tema, lo cual ha permitido que los debates se vuelvan fácilmente ideológicos, pero en el mal sentido de la palabra y no en el bueno. Agradezco a todos los autores el trabajo que dedicaron a sus artículos y el valioso aporte que hicieron. Finalmente, permítanme dejarles 4 afirmaciones o postulados que sintetizan, a mi modo de ver, desafíos y miradas claves sobre el problema de las relaciones entre laicidad y educación, o religión y educación, o iglesias / iglesia y Estado en educación, o también modernidad / posmodernidad y religiones. Primero, desde el siglo XIX la Iglesia y el Estado, en el contexto de la modernidad y ahora posmodernidad, continúan aprendiendo o desaprendiendo, depende de la época, cómo delinear juntos un espacio propio y a la vez cooperativo en el ámbito de la educación. Este sería el primer postulado. ¿Qué quiero expresar con esto? Si tomamos una distancia adecuada de los diversos conflictos y percibimos, como lo muestran algunos artículos del dossier, las infinitas interrelaciones entre Estado, religión y educación, podremos ver que en todos los casos hay diversidad de formas de cooperación, más o menos solapadas, más o menos implícitas o explícitas, más o menos sinceras o hipócritas. No todo es conflicto, más bien lo contrario. Por lo tanto, más allá de nuestras ideas teóricas y políticas, la realidad es de una gran complejidad. Muchos estudios de estos años muestran esto con claridad y nos han ayudado a desestructurar estas miradas. Los políticos, los comunicadores y los académicos les hacemos un flaco favor a nuestras culturas si seguimos planteando dicotomías o enfrentamientos que son más para la tribuna, aunque sea tribuna universitaria, que la hay, pese a que la queramos disimular, que para la sociedad real. En síntesis, las fronteras artificiales se disuelven y se percibe así como, aún en experiencias laicas como la uruguaya, la cooperación entre Iglesia y Estado en el desafío de escolarizar a la población, o sea, de modernizarla, ha sido también una constante, aún reconociendo los conflictos. Algunos aspectos de esta tesis pueden verse con claridad en el caso uruguayo, en el artículo de Susana Monreal y también en la reciente y reconocida obra Jesuitas, Masones y Universidad del padre Julio Fernández Techera. Segundo postulado. El problema de la laicidad en el ámbito educativo, o sea, el problema de las relaciones de las iglesias o la religión con el Estado, es también un problema de las relaciones entre Estado y sociedad civil. Y quiero ver si logro explicar bien este punto. Este punto cada vez lo veo con mayor claridad. Se podría expresar de esta otra manera: según cómo sean las relaciones entre Estado y sociedad civil, serán las relaciones entre el Estado y las iglesias en el ámbito educativo. Por lo tanto, el problema muchas veces no pasa por el lugar de la religión en la educación pública, sea esta estatal o privada, o como me parece más adecuado denominarla, de iniciativa de la sociedad civil, sino por el lugar de las convicciones personales y comunitarias en la educación. Por favor, que se entienda bien esto. El problema pasa por si el Estado está dispuesto a seguir imponiendo convicciones que pertenecen a un sector que momentáneamente está en el aparato gubernamental, o si va a promover y respetar la verdadera democracia permitiendo y animando el despliegue de las convicciones, sean laicas o religiosas, en el espacio público. Esto es lo que se esconde detrás de un laicismo que paradójicamente se comporta en continuidad con los estados católicos antiguos, aunque con otro contenido. Por otro lado, la Iglesia parece haber aprendido, aunque sea en su doctrina, a veces no tanto en su práctica, cuál es su legítimo espacio en una sociedad plural. El artículo de Pablo da Silveira aporta muchos elementos para poder orientarnos en estos desafíos de orientarnos con criterios a través de principios propios del ámbito de la filosofía política. Y permítame también, un pequeño paréntesis, agregar lo siguiente. Creo conocer lo que se ha producido en materia de teoría política de la educación en los últimos 30 años, por lo menos en Sudamérica. No solo por el afecto y el respeto que le tengo a Pablo, sino también por esta razón, puedo afirmar con cierta certeza que ustedes tienen a uno de los pensadores más elaborados en teoría política de la educación en nuestra región. Y no exagero. Más allá de que podamos o no coincidir con sus ideas, en algunas yo no coincido,
y aporte, sería extraordinario que lo pudieran aprovechar para repensar el sistema educativo uruguayo y relanzarlo en este nuevo milenio. Tercero, falta uno más y ya termino. El tercero y el cuarto. Los desafíos, tercer postulado. Los desafíos de la laicidad en la educación van a emerger de formas muy diversas o impensadas en sociedades post-secularizadas, y ya lo están haciendo. En un contexto de posmodernidad, irracionalismo y ahora de la razón populista en América Latina, los conflictos entre pensamiento laico y la religión están siendo reconfigurados. Los viejos esquemas interpretativos, muchas veces vigentes para el análisis, no están en consonancia con las nuevas formas religiosas posmodernas y postsecularización, al decir de eminentes pensadores como el cardenal Angelo Scola o el filósofo Massimo Borghesi. En este contexto, el viejo conflicto entre razón y fe, en el ámbito educativo, se reconfigura porque ahora, como lo vimos con claridad en el magisterio de Benedicto XVI y también en el debate que recién citó Adriana con Habermas cuando era cardenal, es la religión la que está saliendo en ayuda de la razón en un mundo académico y posmoderno que se ha vuelto irracionalista en algunos campos. La educación está profundamente signada por este nuevo desafío, pues sabemos que la escuela fue una institución vital del proceso de modernización de nuestras sociedades. ¿Cómo se configuran y se configurarán estas relaciones entre fe y razón, fe y progreso, religión, pensamiento laico y cultura posmoderna en los sistemas educativos? Cuarto, un desafío clave en América Latina es la forma en que las iglesias y el Estado van a encarar la educación de los pobres integrada en el conjunto del sistema. En este contexto, por un lado, de irracionalismo de sociedades de la empatía, de sociedades asignadas por los medios de comunicación y por las redes virtuales, y por el otro, en una América Latina caracterizada por el mantenimiento de la inequidad y las culturas populares hoy legítimas, tenemos que pensar cómo vamos a encarar la educación de los jóvenes. Según datos de estos días del Observatorio de la Deuda Social de mi universidad, el 40% de los niños y jóvenes en edad escolar en la Argentina pertenece a familias que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Esto es verdaderamente dramático, especialmente en mi país a la luz de su historia. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con el tema de la laicidad y la educación. Es que los estados, las iglesias y la sociedad civil deberán tomarse muy en serio y en forma cooperativa este desafío y hacer frente con urgencia a este problema que nos va a destruir como democracias y naciones. Pero esta nueva alianza integral para educarnos a todos en igualdad y en libertad no puede hacerse a través de la ideologización de la educación popular. Con esto quiero terminar y ser claro. La cultura laica y la cultura religiosa no pueden confundirse y promover, como lo estoy viendo en algunos teólogos y pensadores laicos también, y en muchos docentes, la idea de que educar a los pobres es mantenerlos en una situación cultural endogámica, idealizándola bajo el supuesto de que se respeta su cultura y su identidad. Sostener esto es similar a defender las escuelas privadas, elitistas o segmentadas. No podemos ceder a la tentación irracional de generar encierros culturales y fragmentar la educación. Sin duda que hay que respetar el pluralismo, pero a la vez tenemos que comprender que educar es abrir horizontes, especialmente a quienes tienen menos recursos. Los pobres no van a salir adelante si aquellos que pertenecemos a las clases medias o altas, por mala conciencia, por ideología o por lo que fuera, teorizamos sobre la pobreza como un lugar ideal y dejamos a los pobres encerrados en su ámbito. Todos los sectores sociales tienen que interrelacionarse para permitir la configuración de personas que descubramos libremente nuestra vocación, nuestro aporte al bien común y nuestro lugar en el mundo. En este sentido, las escuelas de sectores populares, sean religiosas o laicas, tienen que tener proyectos educativos consistentes y abiertos, que rescaten, por supuesto, los valores de las comunidades de pertenencia, pero eviten ideologizarlas, idealizarlas y, por lo tanto, aislarlas del resto de la cultura. Creo que un ejemplo en Montevideo de estos esfuerzos, creo que hay otros que se están desarrollando, y de esta visión positiva y abierta de la educación popular es el Liceo Jubilar de esta arquidiócesis, liderado hasta hace poco tiempo por el padre Gonzalo Emilius, a quien conozco y valoro desde hace unos años.
En síntesis, Páginas de Educación en el marco de esta Universidad Católica del Uruguay, de la Facultad de Ciencias Humanas y del Departamento de Educación nos permite adentrarnos en estos debates y abrir nuevos planteos y preguntas. Los felicito de corazón a todos por el esfuerzo que hacen, del cual me alegra poder formar parte de alguna manera. Agradezco también este espacio para pensar los problemas de fondo y no solo instrumentales de la educación. De la multiplicación de estas experiencias sencillas, como lo evidencia la historia, emergerán nuevas culturas y nuevas escuelas. Muchas gracias. Estimada profesora Aristimuño. Anda bien. Anda bien. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Profesor Torrendel, bienvenido, y por supuesto una vieja amistad con su familia en varias generaciones. Querido presidente Valle, colega de tantas jornadas en esta casa, siempre es un gusto compartir el desafío con la inteligencia y la brillantez de Jorge Valle. Y como ha quedado último, va a hacer los goles. Yo voy a hacer el trabajo previo. Yo voy a hacer otras cosas. Sí, eso no me cabe duda. ¿Cómo se conoce? Quería antes que nada decir que en este tema yo no tengo ni la sombra de la imparcialidad ni la objetividad. Soy integrante de la Iglesia, he sido formado por los padres de la Compañía de Jesús, he tenido desde pequeño una fe de carbonero, de campesino, sin necesidad de apologéticas, a pesar de los magníficos cursos que el padre Arturo Divar nos diera en el seminario sobre ese tema. Y esto no lo digo para hacer un desnudamiento filosófico religioso, sino porque me supera el nivel de los contribuyentes a la revista, me supera el nivel de Pablo, el nivel de Carlos Daniel, me supera porque realmente están en un techo, en un nivel filosófico, intelectual que no es el mío. Pero más allá de eso, voy a hacer algunos comentarios sobre la revista, qué es lo que se nos pide, y después alguna afirmación que no por conocida por parte de ustedes en cuanto a su contenido va a ser novedosa o no. Antes que nada, decir bienvenida a esta revista. El Uruguay vive un proceso de descenso de debate político, social, económico y educativo tremendo. Estamos ante la perspectiva de la extinción del Uruguay excelente, que es el único Uruguay que podemos concebir. Porque por nuestra pequeñez, solamente siendo excelentes podemos sobrevivir o puede volver a renacer el Uruguay que todos queremos. Y me parece que en el tema ya tan traído y llevado de la reforma educativa, que uno ya ni se anima a pronunciar esas dos palabras, porque ha sido tan toqueteado y tan menoscabado y tan banalizado, es como la famosa reforma del Estado en la que hemos sido socios con el doctor Valle, muy gratamente, por cierto, para mí, por lo menos. También ese es otro tema que ya ni hay que inventarle un nuevo nombre, porque uno habla de reforma educativa o reforma del Estado y ya es como un chiste, es una broma de mal gusto. El nivel de este tipo de publicaciones tiene que hacernos recordar que uno de los puntos esenciales de las decisiones que tomemos en educación tiene que ver con la formación del docente. A veces estamos demasiado inclinados a hablar del fenómeno educativo en tanto cuanto el alumno y el docente, pero nos olvidamos que antes de poder sembrar tiene que aprender a sembrar, y en ese sentido tenemos que fortalecer esa tendencia de que los profesores puedan surgir de institutos distintos o contemporáneos al IPA o los CEPRO. Es decir, que la educación uruguaya pueda contar con títulos expedidos por las universidades privadas, creo que la palabra no hay que asustarse de ella, las universidades privadas, que las hay, confesionales y no,
excelentes. Entonces, este tipo de libros es que va a ser, esta publicación es una especie de piedra de toque para ver si esos aspirantes a docentes pueden introducirse, aunque sea medianamente, en este nivel discursivo, en este nivel de pensamiento, que no es para todos. Pero justamente, si no somos exigentes en los exámenes que miden la capacidad de los profesores, mal podemos esperar de esos profesores una siembra beneficiosa en las mentes del niño y del adolescente. Después voy a comentar algunos puntos, porque realmente hay cosas muy interesantes, pero quiero decir antes, en nuestro país la discusión Iglesia-Estado nunca alcanzó la virulencia del tema en México, ¿no es cierto?, con aquel impulso anticlerical feroz que distinguió a ese país de esa mezcla tan peculiar de España y anti-España que convive en todo ser mexicano, y la contradicción entre la revolución y la Iglesia, que todos la llevan adentro. Por eso quizás la virulencia fue mayor, porque todos en el fondo eran creyentes. En nuestro país el debate, todos sabemos cuáles fueron sus características. No era un debate único en el mundo, nos tocó aquí fines de siglo, principios de siglo, en el cual se introdujeron elementos ajenos a la realidad del debate. Todos sabemos hasta qué punto la figura de Varela fue parcializada, descristianizándolo, no es la palabra, pero desreligiolizando los conceptos varelianos cuando hacía un hincapié particular y específico en el fenómeno religioso como forma de integrar la educación. El tema de la figura enorme de Valle y Ordóñez, introducido en este debate a partir primero de su krausismo, de su espiritualismo, que se le reconoce como una de las fuentes de su pensamiento, pero con la incidencia terrible de aquel drama de carácter familiar que tiñó de una manera tremenda su relación con una sociedad que, muy dura también para esas cosas en aquella época, tiene que haber sido tremendo para él y doña Matilde lo que tuvieron que vivir. Y eso tiñó indudablemente y dio una virulencia al debate que no correspondía, pero que así fueron las cosas. También alguna precisión terminológica. Acá, cuando se dice religión, generalmente en estos debates se piensa en la Iglesia Católica. El concepto es mucho más amplio, por supuesto, no vamos a tener que aclararlo. Nosotros, en cuanto al laico, laicismo y laicidad, Pablo hace una llamada número 13 en una página donde explica cómo él usa indiferentemente los términos. Yo me aferro a esos términos. ¿Por qué? Porque en el discurso católico es lo que nos enseñaron. Es decir, todos los documentos de la Iglesia distinguen entre laicismo y laicidad. Y todos sabemos más o menos cuál es la diferencia. En uno es simplemente el concepto estático, descriptivo de una sociedad, y el otro es la militancia hacia ese tipo de sociedad. Lo dice bien Pablo, las palabras quieren decir prácticamente lo mismo, pero como las hemos entendido en el debate, las voy a conservar, porque me parece que son instrumentales. Cuando el instrumento sirva, vamos a aprovecharlo, aunque no sea exacto ni perfecto. Todo esto en nuestro país lo laudó, por suerte, en 1917, aunque el debate prosiguió, y lo laudó en una circunstancia político-electoral admirable para América en aquel entonces, que fue el hecho de que el gobierno no triunfara en una convocatoria a la elección de constituyentes. Entonces, la singularidad de ese hecho que empezó a caracterizarnos, que la urna iba a ser el determinante de nuestra vida cívica, la Constitución es un espanto, es un pacto llevado al extremo, pero la separación de la Iglesia y del Estado, para bien de la Iglesia, para bien del Estado, ahí se consagra y se atenúa en cierta medida el debate tan ríspido. La revista, por supuesto, que me ha resultado familiarmente agradable el concepto del profesor Torrendel cuando habla de las consecuencias de la Revolución Francesa.
Y yo le contaba que hay un libro, La Revolución Francesa de Sudamérica, que para mí ha sido determinante en mi pensamiento y para muchos, que relata cómo América de la Revolución Francesa trajo el jacobinismo. Es decir, lo peor de la Revolución Francesa, el terror, el Robespierre, eliminar al que piensa distinto, que en nuestro país, por supuesto, nunca llegamos a eso. Pero dicho con todo cariño, si hay un país jacobino es la Argentina, en el cual el exterminio del que piensa distinto fue físicamente hasta el Coronel Valle en 1955. Y ahora es el exterminio en materia política. Y eso en Uruguay nunca llegó al mismo grado. Pero es notable decir que todavía estamos discutiendo lo que se discutió a partir de la Revolución Francesa, con el olvido, rescatado en ese libro que menciono, de los grandes maestros de la Revolución Anglosajona. Es decir, el doctor Herrera en ese libro dice, optamos por la Revolución Francesa, el espejismo que Francia sigue ejerciendo sobre mucha gente, y los que tenemos una vertiente más propia de los padres fundadores, más serena, pero que no hay duda que tanto los padres fundadores como las enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos han señalado el camino del equilibrio en esta materia, y que más allá de las acciones que desarrolla la Sociedad de Derechos Civiles de Estados Unidos contra la religión y para que no se recen las iglesias, en los Estados Unidos desde el inicio la presencia de Dios es una cosa como componente de una estructura de pensamiento, y la prohibición de la primera enmienda de que el Estado tenga religión oficial. Una vez más, el equilibrio sigue siendo lo que nos atrae. Luego, por supuesto, el punto de vista de Pablo, a partir de mirando el tema del lado del individuo. Pero quiero anotar como logros muy destacables el tema de la separación o la distinción entre educación y enseñanza. Me ha servido mucho, tengo que hacer más gimnasia para recordar los matices, pero creo que es importantísimo esa parte del artículo. En tanto cuanto educación alude a la relación natural de transmisión de valores y conocimientos, pero la enseñanza es la estructura del Estado encargada de la formación de las nuevas generaciones. Por supuesto está mucho mejor dicho acá que lo que yo lo repito, pero lo de rescato, y luego inmediatamente el concepto de libertad de oferta y de demanda, que me parecen espléndidos y creo que van a esclarecer mucho al que lo lea acerca de este tema. ¿Nosotros qué le pedimos a la educación, no es cierto? Dos cosas fundamentalmente. Valores y destrezas. Lo hemos dicho N veces y creo que estamos en un terreno firme. Valores atiende a la construcción de personas. Es decir, el sistema educativo fabrica gente, para decirlo de manera bien burda. Entra el niño y el adolescente y sale la persona tal como la queremos, de acuerdo con nuestros valores. Y después las destrezas son las que van a permitir transitar por la vida desempeñándose, y en esta época en esta era del conocimiento más que nunca. Quedémonos en el tema de valores. Un aquí y ahora, como nos enseñaron los padres jesuitas, ¿no? El hic et nunc, aquí y ahora. ¿Qué es aquí? Aquí es Occidente. En el mundo globalizado tenemos que todavía hacer distinciones. Nosotros pertenecemos a Occidente. ¿Qué es Occidente como cultura? Es judeo-greco-romano-cristiano. Es ese segmento enorme del pensamiento del hombre. Y desde el punto de vista religioso es el judeocristianismo. ¿Cuál es el aporte del judeocristianismo esencial a la historia del ser humano? Primero, a partir de nuestro padre Abraham, el monoteísmo, que es tan esencial a la idea de Dios que ahora nos damos cuenta que la pluralidad de dioses era la negación de la divinidad. Y además es el nacimiento de las tres grandes religiones monoteístas, la de Isaac, de Jacob y de Ismael. Es decir, de ahí salen lo que se llaman los pueblos del libro, ¿no? The people of the book. Pero más importante es el concepto del libre albedrío. Y como estamos hablando de libertad, hay que ir a su origen.
Y el origen del concepto de libertad está en el libre albedrío. Misterio insondable para el ser humano de un Dios capaz de conceder a su criatura la jerarquía tal de determinarse como para ser dueño de su perdición. Y uno se mete en el tema y le duele la cabeza y se va porque se aferra a la fe. Pero empezar a distinguir este tema es el punto de inicio del tema de la libertad. Y en definitiva la historia del hombre es la historia de la libertad. Más acá o más allá, para adelante o para atrás. Y ese misterio del libre albedrío es el que tenemos que rescatar, no solamente como el aporte religioso, sino el aporte cultural, pero además porque es el debate que estamos manteniendo. Esa libertad que el Papa Juan Pablo II decía con mucha razón, no es la libertad de las bestias de los campos, es la libertad regida por la razón, es decir, con parámetros, no el instinto, sino el sentido de la libertad. Entonces, cuando dice Pablo que aquí el tema es el derecho a elegir valores, es decir, que los padres tengan derecho a elegir valores. Si habremos leído al pobre padre Mullin, del que hablaremos después, cuando el artículo 68, me acuerdo que APAC, Asociación de Padres y Alumnos Católicos, publicaba un folleto que se llamaba 68, ¿te acuerdas? ¿Por qué? Porque es el artículo 68 el que dice que los padres tienen derecho a elegir. Derecho teórico, ¿no es cierto? Potencial y totalmente ajeno a las posibilidades de todos. Ese es el tema que va a centrar el episodio que queremos ir tratando. Pero ya volveremos sobre esto. Después, para no ir muy lejos, admirable los ejemplos de derecho comparado. El tema de Bélgica me dejó asombrado, no lo conocía, o sea, achiqué el campo de mi ignorancia un poquito más, y es admirable. La regulación de la escuela religiosa en Bélgica me ha dejado, no solamente hacen las mejores papas fritas, sino las mule frites. Creo que lo de Pablo me gusta mucho en cuanto que le pone del lado del individuo, es decir, pone de este lado del mostrador el basamento de la elección y de la libertad para elegir, que es la que queremos defender e incorporar los valores. Y dice Pablo en una parte que voy a citar, el viejo programa jacobino que impone un total abandono de las identidades de origen, lengua, religión, vestimenta, costumbres, como condición para la integración política, resulta demasiado impositivo y autoritario para nuestra época. Qué verdad más grande, porque estamos viviendo una segunda ola de jacobinismo emparentada con el marxismo, ¿no es cierto? Es decir, la radical denegación de lo que fue el derecho del otro y además la pretensión teórica de fundamentarlo en un ser que entonces está vacío de contenido. En este sentido, Ignacio Posadas, en un artículo en el semanario Voces, dice una cosa muy linda, dice: lo más grave está en haber aceptado el principio de que el laicismo equivale a exclusión, asepsia, ausencia. No es lo mismo sostener que el ser humano debe resolver y elegir libremente su sentido de la vida que determinar que ese tema no debe existir en su formación. Me parece que aquí está perfecto y termina diciendo, ello lleva a un hombre reducido a una existencia funcional, desprovista de verdades absolutas. Es que eso es quizá la manera más eficaz de sintetizar el hambre de absoluto, que es consustancial al ser humano, que lo sabemos cuerpo y espíritu, cuerpo y alma. Tiende al valor absoluto. Y hoy, con la sociedad en el estado de descomposición en que estamos hambrientos de absolutos. Todo lo que escapa hacia la droga, todo lo que escapa hacia el consumo, el consumismo, diría nuestro general, el padre Arrupe, la cosificación del hombre, es la demostración de que ese materialismo
que una cosa era el materialismo de unos Medici haciendo las cosas más bellas del mundo, pero el materialismo del producto electrodoméstico y de la satisfacción seguida de la evidente insatisfacción que provoca lo material, inmediatamente hoy permea a la sociedad al punto de que falta esa ancla, falta ese aferrarse a lo absoluto. Y creemos que si del sistema de enseñanza no destacamos la existencia de absolutos, no imponerlos, por supuesto, pero si en la dieta nutricia de la educación no está incluido en el menú la existencia de valores absolutos, le estamos escatimando al ser humano una de las anclas para sobrevivir en la vida actual. Después, en lo de Carlos Daniel Lassa, me parece muy interesante, uno muy anecdótico, pero que me encantó. Cuando él habla de la verticalidad, el concepto de la verticalidad, ha sido usado por muchos teóricos políticos, la vertical del servicio, todos los movimientos vitalistas de mediados del siglo XX. ¿Y ustedes no se han fijado una cosa? Que los jóvenes de ahora tienden a tirarse en el piso. Pero fíjense y van a darse cuenta que no es una observación banal. Uno normalmente no se sienta en el piso. Si puede, se sienta en un banco, en un tronco, en una ventana, en un murito. Ahora hay una especie de atracción, y no quiero hacerme el filósofo, pero denota toda una actitud ante la vida. Es dejar que la ley de gravedad lo venza. La verticalidad es un acto de voluntad, es mantenerse erguido. Y si lo trasladamos al campo del espíritu, es una falta de voluntad, es una anomia que lleva a que estén allí desparramados, cuando lo corresponde es que el hombre, cuando fue erectus y empezó a caminar, es que recibió el alma, aún en las teorías evolucionistas. Entonces me resulta muy interesante el concepto de verticalidad que maneja. Y luego la refutación del marxismo me parece excelente, en tanto cuanto el aislamiento de ese hombre que se cree a sí mismo fáustico, ¿no es cierto?, desprovisto de toda noción de una trascendencia, me parece muy importante. Porque el debate en nuestro país está lejos de aquietarse. Yo veo que va a haber batallas muy graves por delante, porque cuando empezó esta discusión, los partidos políticos tomaron sus actitudes, pero cuando las actitudes protagónicas son corporativas, son mucho más fuertes que las de los partidos. Los partidos, cualquiera de ellos, siempre tuvieron visiones holísticas de la sociedad, visiones globales. El Partido Nacional, el Partido Colorado, mencionémoslo, son, junto con el sistema educativo público, las tres columnas de movilidad vertical y de integración de los inmigrantes que tuvimos en nuestro país, que distinguen al Uruguay de los demás países de América. Pero ahora se ha agravado porque está como protagonista ya no solo una idea, sino la corporación que dice representar a una de las partes. Y entonces va a ser mucho más duro el debate, sobre todo cuando comiencen a ver que va perdidosamente en la propia discusión pública. ¿Cómo volver a recuperar la dimensión vertical? Me encanta ese concepto, me parece muy gráfico. No sé si compran lo otro de la ley de la gravedad, pero a mí me parece que sí. Hasta en eso hay... Bueno, vamos a no aplicarlo muy... Luego, muy interesante también esto de la visión progresista de la historia y de la sustitución de la religión por la sociología, que es típica del pensamiento secularizado y desprovisto de toda visión trascendente del ser humano. Me parece que ahí hay que trabajar un poco más, también sería motivo de profundizar, porque como progreso y progresista ha sido apropiado, como ocurre en la semántica política, y es parte de la ley de juego, hay palabras que sufren una privatización, ojo que no se entere que usamos ese adjetivo, pero ha sido privatizada por la izquierda y la ha convertido en una palabra propia cuando progreso y progresismo somos todos, pero ahora ya no lo podemos decir. Entonces es muy interesante esa parte sobre la que hay que insistir,
porque yo repito, no nos espera una vida tranquila en este tema, que nadie crea algunos conceptos al inicio de los artículos, qué suerte, que el debate ahora cambió un zorro, ahora va a ser mucho peor, porque es tan inminente la caída del sistema educativo nacional público, caída por implosión, nadie lo va a tocar, pero se va a caer, se va a fagocitar a sí mismo, porque estamos en un momento en el cual nadie puede decir que los recursos no alcanzan, falta administración y un sentido de valores, aún los valores laicos, pero en la interpretación que le damos acá, cuando vuelva el país a pensarse a sí mismo, no va a poder abandonar esa idea de lo religioso como un instrumento de bien social. No estamos en temas de fe, estamos en que cualquier gobernante tiene que sentir que un pensamiento de cualquier religión que tienda a mejorar al ser humano es un plus para la sociedad. Todo lo que le dé un fundamento, una justificación, lo ordene, en el buen sentido de la palabra, le establezca las prioridades, lo aleje de la banalización de la vida a través de lo material, es algo bienvenido para un país. Y esto lo pueden enseñar el cristianismo, que genéricamente más que la Iglesia Católica, y cualquiera de las religiones. Decíamos al principio, acá se ha confundido en el debate religión con Iglesia Católica. Cristianismo es más que Iglesia Católica. Y cuando nosotros pensamos en el aporte del pensamiento cristiano, lo voy a decir aquí en esta casa, no podemos dejar de saber el aporte que hizo la Reforma Protestante al pensamiento político y al propio pensamiento del cristianismo. Es decir, cuando uno era chico, Lutero era una cosa que no se podía decir en voz alta. Yo me decidí a leer sobre ese personaje tan particular y tan contradictorio, y la beta que transmite hacia la libertad política por la explicación libre de la Escritura y por la publicación de la Biblia en idioma corriente, abre las puertas a una forma de democracia. Entonces, nosotros tenemos que con nuestros hermanos cristianos ver a la cristiandad, que es un concepto medio de cruzadas, pero cristiandad, como con esos matices que son enriquecedores también. Y ante el avance en nuestro país de las iglesias evangélicas y de esas formas de culto y de difusión de temas de fe, tenemos que considerar los compañeros desde el punto de vista de nosotros que hemos sido gobernantes, que no podemos aplicar otra cosa que nuestro sentido de lo positivo para el país. Las iglesias evangélicas hay de todo, ¿no es cierto? Porque a veces hay algunas cosas no son iglesias, pero en general, en mi contacto con los correligionarios, con los amigos, han hecho un gran empuje de mejoramiento, de transmisión de ideas valiosas. Luego, por supuesto, el tema de la Universidad Católica, o el intento en la época del consejero Aedo, con esas cosas que tenía ese personaje tan espectaculares, y el padre Mullin, que yo creo que aceleró demasiado a partir de un proyecto de ley que era de imposible aprobación, imposible, porque ni en el Partido Nacional lo votaban todos. Empezaron a dar clases en el Monseñor Izaza, ahí en la casa nuestra de San Ignacio, allí al lado. Y íbamos a las clases. Y era una cosa tan de papier maché aquello, no tenía un fundamento legal ninguno. Y creo que atrasó la idea, o quizás ya la Iglesia entraba en el discurso de teología de la liberación y todo lo que vivió la Iglesia, que fue tan lacerante para la fe y para la Iglesia. Ya estábamos en un cuesta abajo del cual después nos demoramos en salir. Pero la existencia de las universidades, que señeramente marca esta casa, con el nombre del padre Larrañaga, y luego las demás han sido un paso adelante. El debate de la enseñanza, entonces, tiene que ser planteado en todas las dimensiones del ser humano.
Y negar la espiritualidad, negar el alma, negar el Ariel, diría Rodó, es negar, amputar al hombre. Y rescatar entre los valores a transmitir con opción de quienes son padres o tutores de los niños, de los valores de alguna religión, me parece amputarse una fuerza benéfica en la sociedad. O sea que si esta revista puede contribuir a eso, nosotros por supuesto no hemos agregado mucho, pero creemos que hay que saludarla como una presencia señera también en la discusión y el pensamiento. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, a Adriana y a Susana. Yo estoy acá sin saber por qué. Porque resulta que hace 3 o 4 días, no más, me llamó por teléfono Susana y me dijo que había una reunión que iban a hablar de una cantidad de cosas. Y más o menos ahí me dijo que se trataba también de este asunto de la laicidad y de cosas. Y yo le dije a Susana que yo no estaba para eso. Que en este momento no era mi tema. Que la situación de la educación me tenía absolutamente angustiado. De una manera muy profunda. Y que no estaba para comenzar a analizar el tema por el lado del tema de la laicidad y del tema de la religión, que no era en este momento el tema sustancial que nos planteaba, como dijo Lacalle con su sabiduría y está en latín, era el aquí y el ahora. Y ahora el aquí y el ahora es de otra naturaleza enormemente dramática en el Uruguay. Es bien sabido que yo no soy católico, no he sido bautizado. Sin embargo, cosa extraña, tengo 4 ahijados en 4 iglesias, en el Cerro, en Rodríguez, en Colón y en Solís de Mataojo. No sé en qué condición los 4 curas diferentes, el de Colón sí porque es un viejo correligionario, los otros 3 no sé, pero no sé en función de qué. Hasta curso de padrino hice en la iglesia de Rodríguez. Pero yo voy a decir que naturalmente que yo no voy a misa como Lacalle ni tengo la fe de él, pero pensamos muy parecido en las cosas esenciales. Muy parecido. Por tanto, cuando él habla, explica todo lo que dijo, yo aprendo y voy a aportar algo que no tiene nada que ver con lo que él dice, pero voy a hacer un cuento que me parece que es interesante. Resulta que un día, en medio de aquel lío de faltantes de pesos, allá por el 2002, no se sabe por qué, teníamos una escasez que ni la señora Presidenta de la República la imaginó ahora que ella está también con sus pequeños problemas. Y después que tuvimos el auxilio de los Estados Unidos y nos mandaron las ayudas y los recursos, vino el secretario del Tesoro. ¿Te acordás? El secretario del Tesoro que vino un día y vino él y vino Taylor. Se acostumbraba en la presidencia de la República, yo creo que fue Julio el que inventó eso, lo seguiste tú, después lo seguí yo. En los menús ponían en la tapa del menú de la cena una fotografía que representaba un cuadro importante, ¿no? Y todos seguimos con esa idea de... Entonces abrías así, venían los vinos, después venía la comida y después venía el pie de imprenta. Entonces, el secretario del Tesoro miró el menú y dijo, qué interesante, ¿qué es esto? Digo, bueno, unas glicinas de acá lo de Castro, es un cuadro muy lindo que lo pintó un señor llamado Blanes Viale, que representa un parque muy lindo. Era una quinta de una familia muy antigua, que fue la que
alrededor de sus propiedades hizo el jardín. Pero mire, abra esto porque es mucho más interesante abierto. Y póngalo así. ¿Ve cómo es la cosa? Mire qué interesante. Esta parte de arriba es la parte rica, materialmente. Esta parte de abajo es la parte pobre. Mire, aquí hay un océano. Aquí hay otro océano. No hay más barcos que traigan inmigración, ni lo de López Mena trae inmigración desde el Asia, ni desde el África. Y hay una cosa muy interesante, acá todos leemos el mismo libro. Todos leemos el mismo libro. Algunos lo leen con devoción, otros con menos, otros para criticarlo, pero todos leemos el mismo libro, que es una cosa muy importante. Seguramente esa es la razón por la cual yo soy padrino en 4 iglesias diferentes, porque leí el mismo libro. Lacalle dijo valores y destrezas. Los valores son esos. ¿Quién lo explica? Para mí, ¿quién lo explica mejor que nadie en las pocas lecturas que yo he hecho? Alberdi. En la colación de grados de 1880 en Buenos Aires, Alberdi venía de Europa. Llegó a Buenos Aires, le encomendaron ese discurso, se vino a Montevideo a escribirlo y luego pasó para la Argentina. No lo pudo terminar, estaba tan mal ya de que no podía hablar y que él mismo no lo pudo terminar. Y hizo un discurso fantástico a propósito de todas estas cosas, de nuestros orígenes políticos, los orígenes de nuestras libertades. Yo creo que eso está en el centro del discurso y en el centro del análisis que ustedes están haciendo y que yo francamente no leí. Porque le dije a Susana, yo no voy a hablar de eso, Susana, porque esa no es mi preocupación de hoy. Inclusive revisé la revista, que es muy interesante. Dice mucha macana también. Por ejemplo, encontré un artículo de un correligionario mío que habla del desarrollo, de la equidad, de la sociabilidad, de la sustentabilidad, y me parece que no tiene nada que ver con la educación. La educación tiene que ver con la formación integral del ser humano. La educación tiene que ver con la formación integral de un ser humano libre. Y eso es básicamente lo que nos está pasando hoy en el Uruguay. Eso es lo que hemos perdido hoy gravemente en el Uruguay, sustituido por la nada. Porque si nos enfrentáramos a una ideología, sería hasta divertido. Una ideología contra otra ideología, pero no. Las tales corporaciones que manejan hoy la educación no tienen ni ideología ninguna. Simplemente la ideología del poder hasta que la muerte nos separe de la realidad. Nada más. No hay ninguna cosa de decir vamos a hacer tal cosa para conseguir un hombre así o una sociedad asá. Nada de eso. Es absolutamente la nada. Inclusive a lo largo de estos últimos años hemos tenido con tanta intensidad como la reiterada manifestación de la palabra educación, otra palabra que empieza con expulsión. 3 veces se repitió por el primer magistrado de educación y 3 veces, igual que 3 veces me van a negar, 3 veces lo echaron a los tipos de la educación. Habían elegido a los mejores entre ellos y fueron eligiendo los peores, porque los mejores eran los primeros, los segundos eran segundos peores y los terceros peores, hasta que llegamos a una situación como la que tenemos ahora, en donde estamos en estado delicuescente y vamos a una implosión general del sistema. Por tanto, sin ninguna duda, algún día habrá que profundizar este debate y el país se tendrá que dar esta discusión que empezó, no empezó con Valle Ordóñez, empezó con Berro. Empezó con Berro. Así que yo tengo que pasar un aviso, porque me lo pasa todo en la calle. Empezó con Berro. ¿Y quién decía que Flores venía con la cruzada tricolor y con Monseñor Vera ahí al lado del asunto? ¿Y qué le va a hacer? Son cosas que suceden hasta en las mejores familias. Por tanto, quiero decir que nosotros, con Varela,
que bueno, el obispo, nuestro amigo que está ahora en Cuba, del Castillo, le trajo el libro del padre Mayhew al padre Villegas Suárez, que lo tradujo, en donde se vio que Varela hizo una cosa muy sensata, que fue lo mismo que hice yo cuando fui a ver la tumba de Tutankamón. Me di cuenta que la rueda ya estaba inventada. Y por tanto dije, ¿para qué voy a hacer un esfuerzo para inventar la rueda si ya Tutankamón tenía una preciosa y hasta de oro y la nuestra era apenas de palo? O sea, el libro de Varela es prácticamente una traducción textual del libro de Mayhew, que era un padre o un pastor. Un pastor. Quiere decir que en el fondo nuestra educación separó a la iglesia del Estado en el ámbito educativo, pero no abandonó los principios y los valores esenciales alrededor de los cuales se formaban los educandos. Y eso es que hemos perdido. Ahora discutimos unas palabras que no sé qué quieren decir: equidad, sociabilidad, subdesarrollo, sustentabilidad, una serie de cosas terribles, ¿no verdad? Que no sé si se tomen todas juntas, separadas, o en ensalada, o al horno, pero no significan absolutamente nada porque no tienen nada que ver con los educandos. Acá el problema es cómo arreglamos la relación entre los profesores y los educandos. Y ese me parece que es el tema más grave y más serio que tiene el Uruguay. Es mucho más importante que la violencia que está desatada así, sin pausa y sin fin en la sociedad uruguaya. Porque la falta de educación en valores es la que más contribuye a multiplicar la violencia. Y mucha gente dice que el tema es la enseñanza media. Macana. El tema es la enseñanza primaria, no es la enseñanza media. Nosotros siempre miramos a la escuela primaria como un conjunto de maestras varelianas, señoras grandes, robustas, que además de eso imponían una autoridad, un respeto, un cariño, un amor, y que era nuestra segunda madre, de la que cuando eran jóvenes practicantes nos enamorábamos, y cuando eran maestras directoras les teníamos cierto temor, pero gran respeto, y siempre, hasta el día de hoy, conservamos su recuerdo. Y nos formamos allí. Y nos formamos en los valores del mundo occidental. Y los valores del mundo occidental son esos que ustedes manejan, que manejan también las sociedades judíos cristianas y que manejamos todos nosotros. Por eso yo le decía al señor del Tesoro americano, nosotros leemos todos el mismo libro. Algunos lo leen para decir que está bien, otros lo leen para decir que está mal, otros cambian de episodio en el libro, pero todos no salimos de un repollo nosotros. Todos salimos formados de la misma manera. Absolutamente todos. Inclusive los que están en contra también salieron formados del mismo lugar. Por eso están en contra de los otros. Porque eso fue anterior. Y eso es lo que dio origen a nuestro mundo, y eso es lo que da origen a la posibilidad de formar gente y formar niños en el sistema escolar. Y eso, como decía, no ha sido sustituido por una ideología jacobina. No, ha sido sustituido por un instrumento corporativo para hacerse del poder, para poder disfrutar de una dirección de poder que está utilizado para la nada. Y que simplemente está utilizado sin propósito final, porque inclusive muchos de los que integran ese tipo de corporaciones se resisten totalmente a admitir la tesis que sustentan algunos de sus líderes, que en el Uruguay representan el 2% del electorado y que apenas pueden llegar a tener con restos un senador en 31. Esa es la realidad de absoluta falacia de un sistema que estamos viviendo. Que, como dijo Lacalle, vamos a tener enfrentamientos muy duros, por supuesto. Que no los podemos rehuir bajo ningún concepto.
y que tenemos que ir a ellos con una definición previa y anterior de lo que vamos a hacer. La primera cosa que tenemos que decir es que nos tenemos que comprometer a despolitizar la dirección educativa. ¿Qué quiere decir despolitizar? Quiere decir que tú por tu lado y yo por el mío le hablábamos a los directores blancos y colorados para decirle que teníamos una maestra correligionaria en San Jacinto muy simpática que no la olvidara. Ahora lo hace el director del sindicato. Claro, lo hace de una manera diferente. Nosotros decíamos eso y cuando el director bochaba a esa maestra, nosotros nos callábamos la boca y bancábamos. Ahora si el director del sindicato está sentado en el Instituto de Salud Pública o en el Instituto de Enseñanza, si no pone al enfermero cuarto de jefe del hospital, lo matan. Y lo mismo pasa a nivel educativo. Por tanto, hay una degradación del conocimiento de los que manejan nada más y nada menos que el conocimiento. Estamos en el mundo del revés. Absolutamente en el mundo del revés. Los que menos saben son los que educan. Los que más saben están echados y marginados. Por tanto, nosotros vamos a tener que hacer un esfuerzo nosotros mismos o aquellos que tengan responsabilidad política, porque como ustedes saben, la calle y yo estamos en el banco de los suplentes. Ni siquiera creo que nos dejan sentar a nosotros en el banco de los suplentes. Capaz que tienen miedo que nos sentemos en el banco de los suplentes. Pero lo cierto es que eso es de una gravedad y una profundidad tan grande que las víctimas son los niños. Y las víctimas que son los niños son en un grado imponente, imposible de evaluar, porque la ley es de la repetición incesante, la ley es del pase social, la ley es de la extraedad, la ley es de la no exija ni no pregunte, al punto que en la escuela cuando llegan a sexto año y las estadísticas oficiales dicen que en el Uruguay hay apenas un 1,8% de repetición en el sexto año, cuando pasan entre diciembre y marzo en el último año y en el verano, se han olvidado totalmente de todo lo que supuestamente les ha permitido formar parte de ese 92% de no repetición, a pasar al 42% de repetición en el primer año de secundaria. O sea, los de secundaria son unos malditos, o los de primaria son unos perversos. Así que es una cosa que, como trágica que está viviendo el Uruguay. Y todos están de acuerdo en que eso sucede así. No hay nadie de ningún sector de la sociedad ni de ningún partido. Pero parecería que hay cosas que no nos animamos a hacer. Y yo diría que el punto número uno que tenemos que disponernos a hacer y que tenemos que comprometernos públicamente a hacer es romper eso. Si nosotros no rompemos eso, estamos perdidos como país. ¿Qué le pasa a nuestros hijos? Vos tenés suerte. El tuyo está metido en la política. Pero vos sabés lo que me dijo el mono. ¿Qué me dijo? El mono me dijo: papá, si este país sigue así, me voy con mis hijos. Y tiene alguna obligación de quedarse este mono. Porque hace 200 y pico de años que estamos acá, peleando de alguna forma por este país. Mal o bien. Pero él está más preocupado por el mañana que por el ayer. Estamos preocupados por el destino de sus hijos. Y si siente que el destino de los hijos de él no pueden hacer lo mismo que sus padres le permitieron hacer a él, con el conocimiento que tiene, se va a otro país donde puede vivir más feliz y más tranquilo y realizarse plenamente. O sea, estamos creando un país de personas que están sometidas a la esclavitud de la ignorancia y del desconocimiento. Van a ser peor que los esclavos de Roma, porque no tienen capacidad diferenciada para participar de la vida a la cual el mundo nos está destinando con una enorme y vertiginosa velocidad. Acá están tratando de hacer traer un vapor con gavio,
no saben dónde lo van a poner, seguramente lo van a hacer, casualmente podía ser ¿se acuerdan aquellas fiestas de fin de año con los fuegos artificiales en la Rambla de la Maison, no sé cuánto? Un barco así podría tener ese destino. Pero miren qué cosa me pasó. Miren qué cosa me pasó. Resulta que como me son Ruggeri, como estoy jubilado, no tengo absolutamente nada que hacer salvo ir al supermercado que me manda mi mujer. Me regalaron un aparato de estos más sencillos, que son de esos que se te hacen con el dedo, la tableta, y empecé a mirar qué pasaba, y resulta que el mismo día que el gobierno del Uruguay anunció una licitación a favor del canal de Suez, de la Gas de France, aprieto un botón y aparece una rubia, Susana, le diría a Rodríguez Villamil, que es bien parecida a ti, monísima, y resulta que la rubia era la presidenta de la Agencia Internacional de la Energía, María van der Hoeven. ¿Qué decía en los primeros párrafos de su discurso? Se acaba de producir una revolución mundial de tal magnitud y naturaleza que en los próximos 5 años lo que los Estados Unidos están haciendo va a ser un impacto tan grande como la aparición en el mercado de China hace 15 años. En los próximos 5 años los americanos van a producir más petróleo y más gas natural que Arabia Saudita. Y la fiebre del oro en California no es comparable a la fiebre del oro en Dakota del Norte. Entonces puse Dakota del Norte y me encontré en Dakota del Norte con una cosa que aparece la gente que vive en las calles, vive arriba de unos aparatos que son casas rodantes, poblados de 20.000 habitantes con 40.000 habitantes, y después dice, y el segundo país con el yacimiento potencial más grande, evidentemente ya conformado y medido, está en la provincia de Neuquén, llamado la Vaca Muerta, vaca que va a empezar a vivir a toda velocidad cuando las 3 grandes compañías que ya se han asociado con YPF Argentina, que es la paradigmática representante del terrible capitalismo americano, Chevron, los chinos, que son socios de Bulgeroni, y los noruegos, que no hacen otra cosa que beber petróleo, han decidido empezar a explotar. Imagínense ustedes que si esto hubiera pasado hace 5 años, tendríamos a Cristina por 50 años más. Entonces me digo, pero yo esto se lo tengo que decir al presidente de la República para que averigüe a ver si esto es verdad o no. Y entonces llamé a la presidencia y le dije que quería mandarle un mail al presidente personal sobre este tema, pidiéndole que aplazara la firma y que mirara lo que decía esta buena señora, tan simpática. Y prendo la radio y lo escucha Cotelo, y el señor representante del sector eléctrico del Ministerio y Energético, el señor Méndez, dice: en 40 años desaparecerá el petróleo. Y yo digo, este señor en 40 años va a desaparecer él seguramente, el petróleo no, pero él sí. ¿Qué quiero decir? Que si esto lo dicen los jerarcas, calcule lo que van a hacer los educandos. Entonces, si nosotros no cambiamos la educación para que la educación refleje la realidad del mundo en que vivimos, en donde no la reflejan valores, pero cuando la calle habla de destrezas que en el mundo tecnológico, en donde las pequeñas cosas, las cosas menores se van cambiando a una velocidad extraordinaria, con una dinámica sin parar, nosotros vamos a quedar afuera de la historia como nación. O si no, va a ser mucho peor. Va a haber una élite muy reducida, muy capaz, y los demás serán todos esclavos. No, porque no habrá votación. Se repartirán óvulos por el señor Olesker para que la gente pueda sobrevivir comiendo, como dice ahora, langostas, hormigas, moluscos y otro tipo de pequeños insectos que deambulan por las casas. Entonces, esa es la situación. Ya no estamos en esta formidable e interesantísima discusión que hace a la esencia del ser humano entre laicidad y religión. No estamos en este momento. Yo por eso le dije a Susana, yo no voy a leer nada, Susana, de eso.
Primero porque no creo que hoy sea el tema que tenemos esencialmente que considerar en el Uruguay. Y yo que vengo con la calle acá y hace no sé cuánto tiempo que intentamos los dos ser presidentes, él me ganó por media cabeza, y que llegamos a eso, y que formamos siendo integrantes de familias que se han dedicado siempre a la vida política, sentimos como cosa prioritaria en nuestra existencia ocuparnos de lo que se llamó siempre el bien común. Los dos tenemos una preocupación tremenda que compartimos con mucha otra gente de cuál va a ser el destino de este país. Y me parece a mí que el destino de este país pasa porque el pueblo todo advierta que es absolutamente imperiosa e impostergable la necesidad que cambiemos en profundidad, aunque sepamos desde ya que vamos a tener una confrontación muy dura. Y digo yo que sí, que es necesaria la confrontación muy dura. No hay que tenerle miedo a la confrontación, porque los que representan a aquellos que nos van a confrontar, representan la nada. Eso es, representan la nada, porque no tienen ningún sustento de valor moral, ni de sentido de libertad, ni de respeto por el prójimo. Y nosotros a ellos les vamos a asegurar la libertad, que ellos se la niegan a todos los demás, salvo aquellos que le dicen amén. Y ese para mí es el tema de la educación. ¿Cómo las personas que lo saben hacer lo van a hacer? Eso no es mi asunto, yo no lo sé. Yo la única cosa que quiero y comparto con la calle es que la fe que tienen que tener todos es la fe que el hombre existe cuando es un hombre libre. Que luego tiene que ir a buscar de dónde y cómo nació esa libertad. Unos de una manera, otros de otra. Nos servirá cualquier sistema que nos asegure un valor que se asiente fundamentalmente en esa libertad. Yo nunca fui contrario a las escuelas religiosas, ni menos a la Universidad Católica. Me acuerdo perfectamente que en la época que estaba proscripto, me fueron a visitar un conjunto de jóvenes que hacían campañas contra la instalación de la universidad. Y yo vivía en un apartamento grande y vacío, allá en la calle Bolívar España y Lázaro Gadea, y los recibía a todos. Había un lote, me hicieron un terrorífico discurso a propósito de que era peligrosísima la Universidad Católica, porque iba a formar terribles personas, que formados con el título emanado de la Universidad Católica, capaz que desataban el infierno sin necesidad de pasar a la nube 38. Yo dije, tienen razón. Imagínense que si la Universidad Católica puede formar a uno de 18, las escuelas católicas que los agarran a los 4 años ya los entregan a la universidad totalmente deformados. Así que la tesis que ustedes me transmiten es que hay que cerrar todas las escuelas religiosas, todas. La mitad estaban todos educados en escuelas religiosas. O sea, el asunto de plantearle las cosas por el absurdo tiene muchas cosas buenas, porque yo cuando estaba en la universidad, en la enseñanza media, estudié la religión caldea y la religión faraónica. Sabía cómo había cambiado Agnatón, la religión de Tutankamón, la religión del sol, pero como no, por supuesto, y la querella de las investiduras, y Canosa y todos los demás. Así que a mí no me preocupa para nada estudiar religión, para nada, ninguna, no me preocupa para nada. O sea, ese debate vamos a debatirlo encantado de la vida, pero vamos a debatirlo con una educación que funcione, para que los niños de 3, 4, 5 y 6 años sepan que la goma del otro no se la pueden robar, y que al otro hay que respetarlo, y sepan convivir, y sepan crecer en libertad, y sepan crecer como hombres dignos, que es lo que trágicamente hoy le estamos quitando del alma de cada uno de los chicos. Ella me angustia como ser humano, como persona que vive en un país que no fue así,
y como persona que forma parte de una colectividad política que tuvimos diferencias, que las debatimos dentro y fuera del partido, y lo que seguimos haciendo, pero siempre pensando en que el otro tiene tanta razón como nosotros, y que si no respetamos al otro, nosotros no existimos. Y eso me parece que es lo que está en juego hoy. Que ese principio de que si no respetamos al otro, nos negamos a nosotros, debe ser un principio rector en nuestra conducta y en nuestra vida, y de allí nos tenemos que formar todos. Así que yo le dije a Susana, mira Susana, yo de este negocio no voy a hablar porque no estoy en esto. Primero, que yo sabía que venía a la calle, que iba a decir un discurso mucho más lindo. En segundo lugar, porque no estoy en esto. No estoy. No sé qué habría que hacer con eso. Vos sabés que yo soy una persona libre y liberal, y abierta, plenamente abierta. Pero me parece que hoy el lío está en otro lugar, y es tanto más grave que, como dice Lao Tse, es un camino de 1000 millas y hay que empezar ya. Muchas gracias y perdonen. Asuntos Públicos, para conocer mejor, para saber más.